Hola nuevamente, aquí estamos para un capítulo más y vivieron felices siempre, Podcast, siempre, siempre. podcast. Sí, Ah, los podcasts. sí, Pues no importa podcast. que no digan podcast, pueden decir Ah. programa también. así Ah, como sí, poquito vivieron de- felices. Pero es que a mí me gusta el podcast. gusta Siempre, ese podcast? siempre con mi esposa, Leida Pizarro. Oye, para iniciar. Claro. Saluda, po. Ah, Hola, muy bienvenidos a este camino que hemos decidido hacer, de mostrarle a ustedes un poquito de nuestras vivencias en estos 42 años de experiencia que hemos tenido. Esperamos que les sirva y que puedan ponerle like y puedan tocar la campanita. Ay, ¿cómo Lucas? ¿Cómo es? anda A ver, para ven, allá. ven. Aquí vamos a invitar a Lucas, que es mi nieto, Por favor. para que él nos diga cómo tiene que hacerlo usted para que pueda Ya, Luquita, acceder. ¿cómo es la cosa acá? ¿Qué tiene que hacer la Mira, gente? que se tiene que suscribir y tocar la campanita. Ya. ¿Quiénes se tienen que suscribir? ¿Pocas personas o muchas personas? Muchas. ¿Cuántas? Todas. 10.000. Eso. Ah, Bien, muy bien. bien, bien, Mucha bien, fe el bien, bien. niño. Muchas gracias. Gracias. Entonces, estamos en el... Bueno, terminamos el capítulo anterior y ahora parece que ya está embarazada de la... No, Sí, Apunta, estamos apunta. en el 2000, no, No, 84. en el Ay, 1983. 83. Final del final del 80 estamos terminando. 83 y llegamos de ese viaje de la campaña, ¿cierto? En Vallenar. Llegamos en diciembre. De la mega campaña. De la mega campaña. Llegamos en diciembre y a punto de nacer Shlomit, bueno, le pusimos Shlomit a nuestra segunda hija y ¿Por qué? bueno, el nombre lo eligió Héctor. Ella decidió que a las mujeres le pusiera nombre yo y ella al hombre. Ah. Así que yo elegí ese nombre por Schlomit Weitelmann, que me gustaba cómo era esa señora, era una actriz ya más adulta Es- que nosotros, es una ella es. actriz, sí, y por ella elegí ese nombre y el otro porque como estaba cercana a la Navidad y Natalia, nacida en Navidad. Pero Esos ¿qué fueron significa? Significa Shlomit, Shlom, paz interior. paz. Viene de la raíz shalom del hebreo. Así que por eso. Muy lindo el nombre en todo caso. Yo le puse David a mi primer hijo. Abinadab se lo puso otra persona, pero el nombre David quedó ahí entaspado. ¿Cómo Abinadab? Si yo no... Va. ¿Se llama David Abinadab? Vladimir, perdón. David porque yo, mi segundo nombre es David. También. Y le pasa a algunos que cuando me invitan a todo lo que se quiere ser Pedro Aguirre Cerda y para allá, yo soy el Llama pastor David. Claro, Soy tú. el pastor David. David. Bueno, y estamos llegando de esa campaña. Estamos en diciembre, Sí, estamos entrando en diciembre a comprar regalos para nuestro primer hijo, que vamos a celebrar Navidad y todo. Y puedo celebrar Navidad y el 27 de diciembre ya parto al hospital A la para maternidad. tener a mi segunda hija. Salgo del hospital el 30, justo Sí. para celebrar Año Nuevo, Año Nuevo. en casa. Sí. Estaba todo planificado, así, bien ordenadito. Salgo y para celebrar Año Año Nuevo Nuevo. y llego a mi casa el 30 y David tenía como un año, 8 meses, 7 meses, por ahí. 8 meses. Y él no me mira, Oh. estaba enojado, Mm. hizo como que nadie llegó, Sí. no me saludó. Y eso pasó como una semana, que no me hablaba, que estaba muy enojado, porque también se puso celoso. Le pedía la leche a mi Porque, mamá. claro, le pedía leche, no me pedía la leche de su mamadera a mí, sino que le pedía la mamadera a su abuela. Así me trató. Esa con fue un la año. Esa fue la primera vez que te hizo llorar. Claro, ahí me hizo llorar porque a mí yo me sentía triste, quería abrazarlo y no me dejaba.
No. Se portó mal, sí. Machista también, pudiste igual Machista, contar. sí, ¿viste? También se puso celoso y tampoco miraba a su hermanita que había No. llegado, No. así que estaba muy enojado. Pasó como una semana, 2 semanas y ahí empezó como de a poquito a darse, a darse. Esa fue, es como anécdota, pero también fue triste para mí. Y bueno, pero ahí empezó a ceder, empezó a ceder. Shlomi sufrió al nacer Una rotura de una la rotura clavícula. de la clavícula. Al tomarla la doctora le fracturó la clavícula, así que venía con un bracito así envuelta y no podía yo abrir su bracito, porque a ella le dolía. 15 días tenía que estar así. Claro, tenía que estar un tiempo con su bracito ahí todo vendado, Inmovilizado. inmovilizado. Claro, me dijeron 15 días. Enero, ¿cierto? Sí, Calor, mucho calor. mucho calor, más encima vivimos en la media agua atrás, mucho calor. Y yo dije, Pili, eso se va a cocer, va a estar. Y de hecho la Leida le abre un poquito, claro, Tenía todo todo aquí rojito, todo colorado. cosido. Y, ¿cómo va a ser? Ya, vamos a lo que sé hacer yo, pues. Claro. Entonces, dijo la doctora, esto me acuerdo. Cuando le salga un callito aquí, usted lo toque y tenga un callito, le puede sacar el paño. Y eso va a ser en 15 días, porque el callito se va a levantar acá, signo de que se soldó ese huesito de los neonatos. Esa es la característica. Entonces usted va a palpar, callito, saca el paño. Pero 15 días, no lo haga antes. ¿Ya? Así que entramos a la pieza y oramos con la Leida. Y dije, Señor, milagroso. Por eso que hay cosas que a mí, usted me puede quitar la Biblia, dígame, esta página la agregaron, le puedo creer, pero eso no me lo va a sacar nadie de mi corazón. Oramos al Señor, yo terminé de orar, le dije a la Leida, toca, ahí está el callito. Pero al tiro, pues no 15 días después. Ahí está el callito, ¿qué le dijo? Cuando esté el callito, entonces saca. Lo sacamos y ahí está la eslovia ahora con sus tantos años. Bien. Y dos hijos. Y 2 hijos. Y un marido, que no era casado. Y lava la losa. Que ayuda a cambiar los problemas. Que es el pushing ball de Miguel Ángel. Sí. Así que esas cosas parte de nuestra vida. Y no es porque seamos santos, ni mucho menos porque nos creamos Dios. No, son cosas naturales para nosotros que lo hace un Dios sobrenatural. Y por eso que seguimos creyendo y seguimos confiando en Él. El año 84, año igual, con la tremenda recesión, mucha protesta, cortes de luz Sí. reiterativos, y no porque hubiese problemas en las plantas porque era escasez de energía, no, todavía no. Un poquito más adelante sí va a haber, porque hubo una sequía donde empezaron a dar las noticias a las 9 porque antes eran a las 10, ¿te acordás, no? De ¿Por verdad. qué? Porque cortaban la luz Ah, ya. como a las 12. Cortaban la luz por una hora, pero antes de eso no. Era porque en las protestas los cables antes eran descubiertos, Claro. de cobre, pero descubiertos, sin el plástico, en las altas tensiones. Entonces descubrieron los muchachos inteligentes Ujú. que tirándole cadenas se producían cortes de Esos son los famosos cadenazos. los cadenazos, claro. Y eso era parte de la protesta para que el general dejara el poder, Sí, pues, abandonara el poder. La gente empezó a protestar por todas las cosas que habían. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con todas esas cosas ninguna violación a los derechos humanos de ninguna parte, de ningún extremo es buena. ¿Mm? pero en ese tiempo la gente se empezó a dar cuenta que podía protestar, Sí, se empezó a que perder sí. un poco el miedo y la gente empezó a Claro. Empezó a pensar. salir mucho, sí. Claro, Sí. pero no sabíamos porque tampoco nosotros teníamos información. Sí. La información nuestra era la de ahí. Claro. Y ahí estaba ahí nervioso porque yo tengo ¿cuánto ahí? 22. Voy a cumplir 22. ¿No? Sí, pues si el 84 tengo 23. Y mi hermano tiene 4 años menos que yo, pues. O sea, Ya. tiene 19. Claro. Tiene 19. Y mis cuñados tienen por ahí, pues. El Marco la misma y el Juan, Más chico que claro, un yo, poquito más chico,
y entonces uno nervioso porque van a salir a las protestas y no es como ahora salir a protestar y una bala de goma, pues, no, pues. Claro. No, pues, porque nunca, y eso la gente tiene que saber, cuando los militares están en la calle, los militares no tienen armas Disuasión. de disuasión, tienen armas de ataque. Claro. Claro, entonces ellos son balas de verdad Y había gente que y no volvía, no. que no volvía, pues, bueno, y hay otra anécdota de nosotros, porque nuestro vivir era allá, pues. Entonces hay gente que ¿Allá dónde? en la ¿Allá Caro, dónde? en la Claro, Caro, porque- en la José María Caro, en la José María Caro, difícil, difícil. bueno, Oye, pero la anécdota del pololeo, quiero decirlo, eh, difícil. José María Caro, no hay que andar de noche, pero nuestro pololeo era después del culto, po. ya. Entonces a mí no me importaba, po. No me importaba quedarme con la Leida hasta que podía, que era tipo 10:30 máximo, po. También ¿Cachai? sí, Sí, tampoco era po. de toque a toque. No, pues, y entonces yo me iba y no me importaba llegar tarde a la cargo. Pero cuando estaban ellos, tú sabes, los cabros son curiosos. ¿Y cómo los retenís más encima? No son tus hijos, po, porque eran tus hermanos y era mi hermano. Entonces no salgan, no vayan, y salían igual, po, Ellos a iban, mirar, iban a claro, ellos mirar. iban, pero ¿qué van a ir a hacer allá? No, si vamos a mirar, vamos, y a ellos les gusta ir a mirar, los cabros muchas Claro. veces van a mirar, pero en esas que van a mirar puede pasarle Y a algo. hacerle burla a los milicos y arrancaban, po, Y y eso gritaban no- tonteras, y eso las protestas más que nada, pues Sí, sí. pues sí. Sí, Claro, claro. claro. Pero era complicado Pero eso. era como que daba mucho estrés, Sí, era porque estresante. todo ese rato, hasta cuando ellos llegaban a la casa, todo ese rato era un estrés, Estresante. esperando que se devolvieran, cabros Que, pesados que no que hacían nada. llegaran a la casa de vuelta, po. Y eso lo complicaba a uno, porque además uno tampoco era tan grande como andar radereando, oye, estos viejos. No, pues éramos cabros jóvenes también, po. Sí, Claro. pues éramos jovencitos. Oye, vamos a seguir con la dinámica de la vez pasada. Vamos a sacar un papelito cada uno y para que se hagan una pregunta. Y va el modelo ahora. Yo el tenemos otro primero. modelo. Yo el primero, porque Sí. antes fuera la idea, el primero. Sácalo tú igual también. Sáquenlo los dos y Ah, después. Solamente después quería dicen, hacer Ya. Ya, papá. ¿Cuál te tocó a ti? Number 16, 16. porque 91 no es, ¿cierto? Entonces 16. los nombres. Bueno, ¿De quién son estos Ya, números? ¿De la puedes- serie? No, mío. Ah, son tuyos. Sí, sí, yo. Números de abogado. ¿Puedes contar una anécdota graciosa que hayamos vivido juntos? Mi mamá te la pregunta. ¿Puedes contar una anécdota graciosa que una hayamos vivido anécdota graciosa que hayamos vivido juntos, tú. Sí, po, ¿Cuál o cosa? sea, varias, pero voy a contar la de por qué mis nietos y yo le digo Philly, aunque me estoy haciendo el ánimo de decirle Leida, porque ella me contó que no le gusta que le digan, No dije eso, que le gusta que le digan Leida, a mí porque me eso gusta mi nombre, le dije gusta yo. su nombre. Por eso, pues lo mismo, po. Pero no dije que no dije. Pero yo creía que era más importante lo que yo había inventado. Y yo siempre yo me creo, no sé si sería así, soy creativo, Sí. aunque mi ahijado me dice que soy creativo para los sermones. Entonces yo le dije, y mi niñito, que hombrecito que viene ahí, no sabíamos porque ese tiempo no había, No había ecografía. pero yo sabía que era hombre. Así que yo sabía, porque yo tengo un pacto con el Señor y Él me avisa lo que somos. Sí, eran antes, y lo dije yo. Y siempre lo dije, yo siempre supe quién era antes de cualquier cosa. Entonces, y yo le decía yo, ¿cómo tan Filiberto? Y entonces ella se ponía, Oh, le daba rabia y le daba pena, y típica mujer, lloraba, po. Pero ¿cómo? No, y yo serio, po, porque yo siempre, mis chistes han sido así, serio, sin hacer ni una mueca, y decía, no, ese nombre me gusta, el niño se va a llamar Filiberto. Pero vos, Filiberto, ¿cómo? No, Filiberto se va a llamar. Leida, el niño es Filiberto. Entonces yo le decía, ¿dónde está mi Filibertito, Fili? Sí, no, Filiberto, y de ahí Fili. para adelante, ella para mí es la Fili, es lo más hermoso que tengo en la vida. Y bueno, y los nietos Y también. los nietos, o sea, los chiquillos, ninguno le dice Nadie abuela, ni abuelita, nada, Fili, po. Todo me ¿Cómo dice te llama ella, Luca? Leida. Sí, pero ¿cómo le decís tú? Sí, Muy todos me bien. dicen Philly. Y alguien me dijo una vez, Fili. oye, tú le dedicaste la canción Philly
a la Leida. No, ¿por qué? No, porque la canción dice Philly, ya no, ella feeling. Claro, claro. Yo creía que esa canción era para ella, Philly, y tú se la habías dedicado. No, es que era distante de mi romanticismo, le he dedicado otras canciones, pero feeling no. Suena bien igual. Número Dos. Number two. Número 2. Número 2. ¿Cuál es mi comida o postre favorito? ¿El mío? Sí. Mi comida favorita, ya sabes. Sí. No, pues Tu tiene que charquicán. adivinar. No, pues al revés, al revés. No. Claro. ¿Cuál es mi comida favorita? Charquicán. ¿No viste el capítulo 1, pues? No estás aquí cuando hablamos del charquicán. No aprendió nada, señor. ¿No te gustaba el charquicanito? Tampoco pollo con Las lentejas. ¿La lenteja? Sí, le gustan las lentejas. Sí, me gustan mucho las lentejas. Pero siempre me dice, las lentejas, pero Sí. es que me gustan mucho. Sí, No te pues, las preocupes. lentejas, ¿Cuál como otro? sean. Son varios. Es que hay otro más, pues. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál otro ¿Estrogonoff? Sí, que el estrogonoff. Pero hay uno más que todo, puré con pollo. Ah, ¿Te El gusta puré, el puré? Por es que el supuesto, el puré sí. Pero, Héctor, es que ¿Y el te Diego? gusta ¿Cómo le gusta el puré al mucho Dieguito? helado. Igual que el Héctor. ¿Cómo le gusta el Diego? ¿Y? El puré frío. El Diego le gusta el puré frío, igual que a tu papá. Ah, no se le pensaba que gusta le caliente. gustaba el Es No que le gusta yo soy, si me da un puré frío con té, Me encanta. yo sé que a lo mejor Sí. nadie come esa cuestión, pero a mí me gusta. Pero mira, viste que no le pude chuntar porque Sí, son no, muchas las pero comidas que las le gustan. lentejas, Pues, las es que sí, pues, lentejas, las el lentejas, es que las lentejas como me el las dé, me arroz las con voy a comer. estrogonoff. Sí, lo que pasa es que el arroz con estrogonoff tiene su historia. Es más simbólico. Es más simbólico, ese sí, po. Es que cuando estábamos pololeando y la primera vez que me invitó a almorzar, Sí, pues. era arroz con estrogonoff, estrogonoff, muy claro. rico. Yo nunca había comido estrogonoff. Claro. Pero no solamente a ti te gusta, sino que a A todo este, todas las personas, el sí. plato clásico ahora, po. Sí, El que viene para acá quiere estrogonoff. claro, exacto. Bueno, y todos lo dijo, o sea, todos sabemos hacer estrogonoff. Todos saben ¿El hacerlo. de- O sea, cuando ellos quieren Impresionar. mostrar Alguien, en la claro. cocina, hacen estrogonoff. Estrogonoff. Así que si a ustedes le hacen un estrogonoff, Siéntase- nos quiere impresionar. siéntase privilegiado. Sí. Siéntate privilegiado. Pero viste que tienes No, varios no, platos, Sí, entonces sí, no pero- puedo decir este pero plato tú con- es. Sí, po, pero las Porque lentejas sí, o la sea, lenteja- indudable que las lentejas me gustan. Po. Y el puré. ¿Venderías tu primogenitura por un plato de lentejas? Es que no tengo primogenitura como no tuve nunca papá, entonces me da lo mismo, prefiero la lenteja. Entonces soy un Jacob. ¿Un Jacob? Y esa U por aquí, por este lado. Pero para acá no, tú sabes que no, pues yo no. ¿Siempre usaste barba? Nunca he usado barba porque a mi esposa no le gusta la barba, no me deja tener barba. Pero ahora le di permiso. Y ahora me autorizó a tener barba para que vean que yo soy un buen macabeo. Lo represento a muchos de los frustrados que están viendo esto, que no les gusta admitir, pero yo sí lo admito públicamente, pero feliz. Yo siempre lo digo y lo voy a seguir Pero repitiendo. viste, yo te di permiso porque tú eres Sí, pero no me la va a sacar más. Sí, voy a dejar que No crezca sé. mucho y la voy a mantener aquí. Sí, porque yo siempre quise tener barba, po. Ah, Yo cuando era ¿Es tu joven sueño? sí me gustaba tener barba. Y digo, "Ay". Incluso había fotos que yo las pintaba con barba, po. Las fotos carné cuando me daban el pase escolar yo le ponía barba a la cuestión. Me gustaba tener barba. Y eso. ya, así que entonces ahora los próximos capítulos te van a ir a ver. Te van a ver Me van a ir viendo con barbita. Como- Sí, pero con barbita arregladita. Ahora es poco porque yo no soy muy ¿Qué? de mucho pelo. Ah, muy Me cuesta que se Claro. tupa. O ¿Ah, sí? sí, Yo no encuentro pues, que sí. que encontráis que. Yo encuentro que es Tupido. muy tupido. Ah, No. ¿lo encontráis larga o no? No, está abajo. estúpido. Ahí está, ¿Cortita o larga? te corten. Ya. Corta, pues. No, pero Ya, que la llevar así como yo, así. No, ahí no me va a dejar. mucho. No, ella No, más quiere que la delgadito. corte porque ¿te acordás que la tuve? Entonces Sí. me la arreglaba y la corto. Sí. Pero me gustaría tener esa perita larga hasta aquí así. No. Eso sí. Sí, No, bueno. no, no. Que no. sueño que me pesquite ahí, No, me no. hagáis. Bueno,
No. No, parejito pascuero. Tilín, tilín. Oye, los looks de mi mamá ha pasado por hartos looks. También ha tenido el pelo largo, el pelo corto. Una vez llegaste con el pelo súper corto, ¿no? ¿Te acordás, no? Claro que eso fue una anécdota, Sí. sí, pero es que es para otros Después, capítulos. ¿no? Igual, No, una anécdota es que tenía Sí. que, y yo me dieron un cupón para Luis Mesa, ¿cómo se llama ese? Luis Mesa, no, Mesa, ¿cómo es? Mario Ah, Mesa. Mario Mesa. Mario Que Mesa, un sale- instituto, Ah, lo voy a hacer sí, de pues. promoción, pues. Sí, pues, Y el la, peluquero. claro, y Sí. la llevé, oiga, que te necesitamos. Allá en Vergara, parece, en Vergara. No, se iba a está- casar el Pablo. Estábamos en el llano. Sí, se iba a casar Pablo. Mm, Entonces yo me fui a cortar el pelo. Y lo quería melena nomás. sí. Entonces fui Oiga, a esa peluquería que diva. tenía prestigio y, y la niña me dejó macheteado el pelo muy feo. Y yo llegué a la casa, me vi y me puse a llorar y yo dije, no, le voy a ir a reclamar, que me lo arregle. Me lo arregló, me lo dejó Peor. más corto y peor, todo macheteado, todo mal. Muy, muy, muy mal el corte de pelo. Sí. Entonces ahí yo dije, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Al final tuve que ir tuve que buscar un peluquero que había conocido antes en Puente Alto y que era bueno. Y tuve que ir para allá y cortarme el pelo. El caballero me dijo, no puedo hacer nada, solamente cortar y le va a quedar muy cortito. Y yo nunca, de verdad, que me había sentido así. Porque ya, y yo, ahí sí que yo lloré mucho, 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 porque me cortaron el pelo muy Muy corto corto. y a mí no me gusta así. Yo me sentía, estaba pelada, de verdad que pelada. Me sentía como hombre. Y a mí, porque yo nunca había sudado el pelo así. Así que fue muy desagradable y ahí me busqué una peluquera, se llamaba Teresa. Desde ahí, la Tere fue mi peluquera siempre y ella siempre me hacía las melenas y sí, ella era muy respetuosa con lo que uno quería. Y Mm. tenía mucho cuidado en cortarme el pelo también para que no llorara. Oye, Sí. ¿cómo vieron ustedes? Porque entrando un poquito en ese punto que antiguamente a la gente no se le permitía mucho que se vistieran bien. Tú siempre has sido como bonito para vestirte, me va también, pero había iglesias que era como ostentar mucho. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Yo, Ese tipo de... es como... algunas personas como que te discriminan un poco. Por vestirte bien. Por vestirme bien, sí. Me discriminaban un poco. Ahora, no. Yo considero que, sobre todo entre las pastoras, o sea, en mi iglesia de Dios, porque hay otras denominaciones, si yo voy, me van a echar al infierno al tiro. Pero las pastoras que de hoy no son así. Yo tengo una muy buena opinión de todas mis colegas pastoras. Son muy lindas ellas y me quieren también harto. Yo creo que me quieren, ¿ah? Pero la Porque más no, linda ella, siempre. no, ellas me Mm. quieren harto, entonces yo recibo mucho cariño de ellas. Oye, ¿cuál es con quién te llevas mejor de las pastoras en el ambiente de la iglesia de Dios? ¿Tuviste alguna Ah, amiga en este tiempo cuando corriste la ronda? No sé. ¿En qué tiempo? En todo este tiempo, porque en- haciendo así como un resumen de todo este tiempo, ¿has tenido amiguitas pastoras? Porque en algún momento yo Sí. sé que estuviste bien sola, más que como bien. Sí, no, Pero ahora últimamente has agarrado ahora, más. sí, ahora tengo amigas pastoras. Antes no tenía, ahora no, pues está la Estelita, la Victoria, la Che, eh, ¿quién más? Hay muchas pastoras que me quieren mucho, la Marcia, la Erika, eh, ¿Y qué ustedes se juntan cuando los veis? cuando ¿Qué- nos vemos nos abrazamos mucho. ¿Pero en qué contexto se ven? Bueno, nos vemos siempre en las confraternidades, en las asambleas, en las convenciones, en todas esas partes nos vemos y ahí no hacemos nada y todas, porque de verdad que hay un buen ambiente entre las pastoras, al menos en ese grupo yo
tenemos bonita amistad. ¿Y papá, tú cómo lo pasáis con tus colegas, pastores, cuando... Sí, lo paso bien, lo paso bien. Eh, yo creo que lo paso bien los últimos 20 años, porque antes no lo pasaba tan bien. Por mi carácter, por cómo yo soy nomás. Porque no tenía auto? Y porque no tenía auto y tenía que irme en bus. Pero, pero sí lo paso bien porque yo tengo esta manera de ser que yo soy yo en todas partes. Entonces yo siempre estoy con mi humor. Lo pasaban más Que, bien mis compañeros pastores, sí. claro, y que yo siempre esté algo digo con humor, po. Entonces, y siempre están esperando. Lo último que pasó que fuimos a una celebración de matrimonio, los 40 años de matrimonio de Ah, un sí, colega. Ujú. Entonces estaban invitados unos del consejeros, Zárate. claro, unos de Zárate con la Estelita, y estaban los consejeros y el supervisor, y, y todo bien ceremonioso, con cuidado, y el Zárate tiene la buena idea de decirme, haz una lectura bíblica donde incluya ministerio y matrimonio. Entonces yo tomé la Biblia, pasé, y estaba el consejero regalón de mi supervisor, y él me dijo, después que bajé, pues, oye, yo sabía que iba a decir algo, me dijo, porque yo cuando te vi pasar para adelante, ¿qué chiste va a decir este aquí? Entonces yo pasé con la Biblia y nomás dije, a propósito de celebración de matrimonio, el otro día uno de mis feligreses me dijo, Pastor, pequé. Sí. Y yo le dije, ¿pescó? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo pescó? Me casé, pastor. Y me quedé, ¿cómo se casó? No, pues si casarse no es pecado. Y ¿por qué estoy tan arrepentido entonces? Entonces yo siempre, mi humor, y no voy a cambiar porque es mi manera de ser, yo creo que hay que tomarse la vida con relajo, ¿para qué vamos a ser tan formales siempre, tan como apegados a las normas? Y no estoy hablando de pecar ninguna de esas cosas, pero tan formal, ¿no? Y la gente de repente que el formalismo te empaqueta tanto que... Por eso hace mucho tiempo que no uso corbata. Ah, sí, pues, ¿verdad? Sí, no uso corbata Es porque... que antes era, Sí, porque antes era era, obligación, po. Sí, pues. Oye, el pantalón, cuando a mí me ungieron, antes de obispo, me ungieron, se llama ministro con licencia, o era ministro ordenado, y en ese tiempo era mi suboficial mayor Villegas, que Ah, era, claro. era el supervisor. Entonces me dice, oye, le vamos a ungir, está bien, pues, le dije yo, si llegó la pensión, pero creo que nos vamos a suspender la ceremonia. ¿Por qué? Porque el señor anda con pantalón. No. ¿Y qué tiene que ver esa cuestión? Dije yo. Si una mujer a mí va a pasar. No, porque como va a estar. ¿Por qué no se va a poder? ¿Dónde dice? Y ahí mi suboficial mayor dice, no, trata de que. No, le dije, no, va a pasar nomás. Y era un traje más encima era con una polera larga es porque un blusón era largo. un estilo de allá del Al Medio Líbane, Oriente. del Líbano, de Se lo esa habían ropa que regalado, era usan un la... traje de una libanesa. Mira, mo. Entonces, claro, pues Claro, musulmana. Muy claro, largo, cero glúteo. no me veía Perdón, nada, no se me veía nada. nada de eso, ¿cachai? Claro. Entonces nada se veía nada, pero la cuestión del formalismo y eso, entonces, bien, Bien. así hemos ido superando etapas en nuestra iglesia y el ministerio. Lo importante es, como dice nuestro, seguimos siendo felices. Bien. Va. Tenemos la primera pausa. Ya llegaron a media hora ya. Ya. ¿Qué más recuerdan? De ahí fue ya Shlomi está más grandecita. Ella me costó harto como habitual, habituarla Oh, sí, en el día. era europea ella, ¿Por Sí, qué? porque Ah, ya, ya, ya. eh, dormía de día. claro, no Dormía había de como. día y no había caso, ¿cierto? Me di el trabajo de estar todo un día con ella y le tiraba agüita en la cara, le mojaba. No, no había manera, no despertaba. Así que no comía en el día, po. Ella comía en la noche. Así que era europea. Ella estaba, nació, como se llamaba Shlomit, creía que estaba allá al otro lado del mundo.
Entonces a la hora que nosotros dormíamos, ella estaba despierta. Mm. Y yo me recuerdo de Shlomi una cosa fue como una, ¿cómo le podría llamar yo? Que vi que pasó, que Shlomi, yo no me acuerdo que estábamos arreglando donde estamos viviendo, qué sé yo, Ah, cuando pero la el paramos, David la tomó en brazo. la paró, la quería que eh, se parara. Claro, quería, porque ella era como, tenía como 8 meses por ahí, él la tomó, pero después la soltó y Shlomi como que Se desmayó. se desmayó Se y desmayó. lloró. Y desde entonces ella empezó con, cada vez que Apnea lloraba, apneas sí, de llanto. del llanto. Y eso fue Fuerte. muy fuerte también para mí porque yo no conocía eso de que una persona se desmayara al llorar. Y desde entonces no le paró más, pues hasta cuando tenía como 5 años, 6 años, que Claro. ella terminó con esos episodios de desmayarse cuando lloraba. Pero esta vez fue porque el David le hizo un jazz Bauer. Sí, el David. Le hizo un jazz Bauer. Claro, porque estaba ella no, era un gateo arrastrado, no sé cómo, con un pie así como lo hacía Miguel Ángel. Y el David estábamos en esa, y yo estoy forrando Pero el la David, ¿qué edad pieza, tendría más o menos? Entonces tendría tiene como 3 años, o como dos años tan y medio, una chiquitito. cosa así, un poco más, podía caminar, y la paró, pero la tomó de aquí, con el Del, brazo, claro. así, hasta que la paró, y la otra se desmayó. Sí, y para mí era el Slomit y mis dos hijas, ¿cierto? Todos son importantes, pero yo oré antes, ¿m? Porque yo estaba convencido que ahí me equivoqué, estaba convencido que Dios me iba a escuchar porque yo tenía un buen argumento, yo tenía un buen argumento. Tú. Sí, po, Tal cual. era mi argumento, Mm, mi job delante de Dios. Decía, sí. yo sé que me va a entender. Entonces, mi argumento es, las mujeres sufren mucho. Las mujeres son vulnerables. Las mujeres no pueden salir solas, las mujeres no pueden andar solas. Las mujeres están hechas para sufrir. Mi pensamiento. Por favor, Señor, no quiero mujeres. Yo solo quiero hombres. Entonces, porque tenía miedo, yo dije, yo no quiero que alguien las haga sufrir, que las maltrate, y mi oración siempre fue hasta que se casaron, y esa era oración me la ¿Por contestó, qué? pero ella, porque yo, ¿Por qué crees que tenías ese miedo? porque por mi mamá, que hasta ese tiempo estoy hablando de ese tiempo, creo que contextualicen bien. Mm. Hasta ese tiempo mi mamá es muy importante para mí, pero mi mamá es de sufrimiento. Mi mamá se casó en segunda nupcia, aunque le dijeron, no se case con ese tipo, y se casó igual porque las mujeres son porfiaditas, algunas, ¿cierto? Y yo vi que ella sufrió, po. Yo la veía sufrir. Eh, con mi esposa, su anterior a casarnos, era de algunos sufrimientos, como señorita, po, ¿cachai? En esos contextos. Y yo vi otras mujeres que sufrieron. Entonces yo decía, no, no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que venir un ser humano a sufrir? ¿Por qué tiene que mandarle al papá y tienen que hacer todo lo que quiere el papá? Después se casan con un tipo tirano, tienen que hacer todo lo que el tirano quiere. Y estoy hablando de mi pensamiento con 20 años, po. Entonces, Es que ese y también mi era el oración, contexto de antes, por también eso, po. era así. Es que por ahí estoy hablando yo, po. Mm. Entonces dice, no quiero, y no quiero hijas. ¿Cachai? Pero el Señor me dijo, no, yo te voy a dar hija, y yo las voy a cuidar, las voy a proteger, y encuentro yo que mis dos hijas, ¿cierto? Se encontraron sus buenos, oye, los maridos exactos para ellas, porque claro, están hechos como con Sí. la mano de Dios para lo que son ellas. Y cierro paréntesis. Porque si no, no podría ser, po. ¿Cachai?
Eh, claro, y mi segunda hija, para mí también, pues, el Señor me dio las dos hijas seguidas y ella, nació en el cuerpo equivocado. Ya nació en cuerpo equivocado porque de siempre sea así. Yo estoy haciendo algo y ella sabe que voy a necesitar el alicate, entonces ya está el alicate al lado mío. Y, ¿cachai? Entonces, si la Leida está aquí haciendo cosas y yo estoy arreglando el auto, ella prefiere ir a ayudar a arreglar el auto, obviamente. O al jardín. Y claro, o al jardín. Y, pero esos miedos, yo tenía esos miedos, muchos miedos. Y hay otra cosa que me pasó, que yo dije, ¿y si tengo una niña? Se va a llamar Jacqueline, sí o sí. Hoy, ¿sabéis que una manera de gustarme ese nombre? Y conocí tres Jacquelines que nunca, jamás le pondría ni siquiera una nieta a Jacqueline. ¿Entendí? Entonces, y vivimos así con mis cuñados ahí, era una vida de escasos recursos. Sí, teníamos escasos recursos. Era difícil porque no es que fuera solamente nosotros, po, el ambiente, nosotros nos criamos en ese, cuando no había el supermercado grande todavía, po. ¿Dónde se No, compraban Al eso? almacén. en el almacén, po. Teníamos los almacenes, ¿Dónde la señora la manda? señora Banda, y teníamos Don Esteban. Don Esteban compraba ahí todo lo que era paquetería, todo, todo, todo. Claro. Era el almacén más. Oye, ¿sabes qué, doctor? Con Don Esteban yo me acuerdo porque en mi tiempo de juventud, cuando yo no podía viajar a una iglesia de Dios, fui a la asamblea, po. Y el primer domingo del mes llegaba Don Esteban, que no era cristiano, pues no era evangélico. Y llegaba con un sobre y pasaba los diezmos al pastor. Ya. Al pastor Ponce se llamaba. Mira, era el Ponce también. Mm. El pastor Ponce lo recibía, oraba por él. Y yo me causaba, porque todos conocíamos a Don Esteban, po. Claro. El caballero era el almacén más grande. Lo que tú quisieras estaba en ese almacén inmenso. Y todos me decían, sí, pues, ¿sabes por qué les bendeció, no? Y sí, pues, y él llegaba sin que fuera, no iba a los cultos, no iba a ninguna oración. Él no escuchó nunca un sermón, porque nunca lo vi en la iglesia yo. Pero él hacía, Pacto. hacía ese trabajo. Y entonces nosotros íbamos al almacén y ahora yo le digo, Filip, el Señor nos ha bendecido y ha bendecido no solamente a nosotros, o sea, a todo este país también, porque ustedes nunca vieron comprar dos bolsitas de té, Mm. la mitad de Ay, la un, mantequilla. la mitad de un pan de margarina, más Sí, de encima, margarina. dos bolsitas de té y Un uno octavo de y aceite. un octavo de aceite o unos sachets que vendían en aceite, Sí. la gente compraba eso, Oye, qué esas increíble, cosas. ¿verdad? O íbamos con la botellita chiquitita. O con la de ollita, aceite, po. claro. Sí, una botellita chiquitita Claro, que se como echaba decían así. antes, sí. Oiga, me da un 100 Octavo. pesos de aceite, claro. Claro. Hazle una mancha aquí a la señora, porque no alcanzaba más. De Sí, verdad, era pues, se así compraba antes. así antes, claro. Y en esas máquinas Sí, la po, parafina, todo eso. sí, todas esas No, máquinas pero, con latones. pero al final, fíjate que todas esas crisis, y como dicen los chinos, y aquí yo entiendo a los chinos dicen crisis y oportunidad. Así se escribe la palabra. La palabra crisis para ellos es oportunidad. Y si uno sabe usar todo este ámbito que tiene, te fortalece. Claro. Claro que ¿Mm? sí. Oye, ¿y tú estás acá, pero tenés a tu familia allá? ¿Te comunicáis con mi abuela, con tu familia allá o no? No, ¿No? no, fíjate. No, porque ellos estaban en Paraguay y solamente uno por carta. ¿Y que mi mamá escribiera una carta? No, No, pues, sí, no, otra cosa. no teníamos contacto. Eh, no, pues, Pero esas cosas que hacían tus papás que eran raras, porque súper. mi suegra me acuerdo que llegó a la cargo. Sí, Porque sí, porque las chiquillas se acuerdan mucho. Cuando me refiero a las chiquillas que ya son viejas, perdón, hermanitas queridas, ya están viejas. sí, la La Andrea, Andrea, la la Claudia, Valesca, la la Claudia. Valesca, jugaban al dominó con mi suegra, porque mi Sí, suegra, todo lo que sea juego, No, mi era, mamá. sí, la Sí, era, vieja. era ludópata, mi Sí. suegra, era buena para sí. todos los juegos y apostar. Uf, ¿Sabes? Se perdía, ¿te le acuerdas? gustaba. No, Entonces me no, acuerdo, perdía. sí, po, Se me acuerdo perdía. que ella llegó acá, po,
Y estuvo Y, con mi mamá, por eso que eran tan claro, amigas, y pues. llegó mi suegra y llegaron los chiquillos y después se fue mi suegra de Claro. vuelta porque mi suegra se consiguió una pega con un Con Nader. semi magnate de allá de la ciudad fronteriza. Esa ciudad se llamaba, cuando nosotros estábamos jovencitos, se llamaba Stroessner. Ahora se llama Ciudad del Este. Se llama Se llamaba Stroessner, tenía Sí. el nombre del Del dictador presidente, del de dictador. del dictador de Paraguay. Sí. El de acá era Sí. presidente, de allá era dictador. El de acá no era. No, este es Claro. presidente. Y del dictador de allá se consiguieron una pega allá en la frontera. Y entonces se fueron. Pero Y mi entonces mamá se siempre hacían eso de Sí, irse, po, porque no y- estaban mal ellos allá. Y se acostumbró. Mi suegra se acostumbró a esa cuestión. Pero Ella- ese es para el año después, ¿o no? Sí. Como Sí, de ahí, porque pero de ahí igual tenían contacto, porque ¿cómo se fueron para allá? ¿Cómo decidieron ustedes? Porque en el 84 se fueron para allá. O no, 85. en el 81 se fue la ley, 80, final Sí, de pero los 80. en Pero ahora de la nuevo se segunda van. vez. Claro, ahora nos vamos de vuelta. Ellos, Claro. eso es lo que estoy contando. Ah, ya. Ellos se quedaron allá, Claro. ¿cierto? Sí, po. Claro. Ya, y después mi suegra vuelve en ese tiempo, 83, 84 vuelve. Está unos meses con nosotros allá en la casa. Sí. Oye, esa casa era de virtud, No Kitty, no, sé cómo no tiene organizar. sótano ni nada, pero imagínate cuántos vivíamos, la Sí. nona, la Maca, No, que la nona ya se había la ido. ya. Alejandra, mi suegra, Héctor. estaba el Juan Esteban, el Mar, la nona La se había nona ido. se había ido cuando El- nació la Macarena. Cuando nació, no. Pero ¿Y a qué había, casa es esa? en Los Pejos, Los había Pejos. mucha gente ahí y llegó. Y después se fueron de vuelta, pues. Mi suegro encuentra una pega buena y se van de vuelta porque era cuidar Sí, una un construcción sitio, que una quedó construcción. en Veremo por Sí. la crisis, ¿cierto? Allá también se paró pero Como la- había una diferencia, que esa ciudad era, Frontera. ¿y cómo se llama? ¿Cómo se Eh, llama? Zona franca. Zona franca. Era zona franca. Entonces, está bien, pues tenía ahí el sueldito ese, pero tenía la oportunidad de aprovechar que llegaban Mucha gente. muchos brasileros. ¿no? Argentinos, Muchos brasileros, de todas partes. de todas partes, porque estábamos en las tres fronteras, ¿cierto? Argentina, Brasil y Paraguay. Y llegaba mucha gente y era la oportunidad, lo que uno hiciera, lo vendía. Y bueno, Bueno, ahí mi papá en esa crisis comenzó a vender empanadas. empanada. O sea, él nunca jamás había vendido nada y mi mamá, porque mi mamá, yo conozco a alguien que se parece mucho a ella. Entonces mi mamá vino, le dijo, no, vaya a ir a vender empanadas. Yo te las voy a hacer Yo y te vos voy a vais hacer ir la a empanada venderla. y tú vayas a ir a Ah, venderla. ya. Sí. Pero Eh, si yo no vaya a ir a venderla. Así que lo mandó. Mi papá tímidamente se fue por fuera del centro de Ciudad del Este, vendiendo por ahí. Y la gente las mascaba y como encontraba que tenían cebolla, mucha cebolla, a muchos la botaban. Pero al Claro. final mi mamá siguió porque era inconstante. Era Mi mamá es persistente. persistente. Que tenía que irse más al centro y toda la cuestión. Y como había gente que estaba de Brasil, chileno, de todos los países, entonces ellos compraban y les gustaba y empezó mi papá a vender todos los días empanadas en las tardes y en las mañanas. Y juntaban plata y la guardaban y todo el día le gustaba Contaba a ellos, billetes. contaban Le los gustaba contar billetes. billetes a Le mi suegra. le Ahí el gustaba David le mucho. dijo a mí, yo sé por qué usted se casó con mi abuelito, abuelito. ¿Por qué? Le dice, porque tiene plata. De viejito Porque tiene plata. a tenía usted le- una caja mi un mamá y ahí maletín, guardaba. claro. Porque mi papá, Y él, porque el ambiente es así, po, cuando uno ve películas de allá de Medio Oriente, y todo, uno capta mesita aquí, casa Casa. comercial acá, vereda, entonces tenéis para allá, tenéis para acá gente, hasta que se mucha fue mi gente. suegro para allá. ¿Y cómo le decían a mi suegro? ¿Te acordás, no? ¿De acuerdo? Ya. Le decían tatacuá. Ah, Ahí viene Tatacuá, tatacuá, de veras. al tatacuá, porque tatacuá en guaraní es horno de barro. Ah, sí. Entonces que mi suegro decía, para al horno, ¿cómo Ah, al claro. horno? Le decían al tatacuá. Entonces mi suegro decía, al tatacuá, al tatacuá. Y de repente uno le dijo, no es tatacuá, es curecuá. Y de repente mi suegro, curecuá. Y después, no, y el curecuá es un barrio de chancho.
Curecuá. O cuero de chancho. Claro, no, Ah, Cuerro Curepa. Chancho es Curepa. Curepa, claro. Curepí, eran los argentinos. Ah, Y hay crisis acá, entonces mi suegra se va y inventa todo eso de hacer empanaditas y mi suegro se vuelve en un vendedor empedernido. Después no quería quedarse en casa. O sea, ¿cómo se tra... Y por eso digo, las crisis, ¿cierto? Sí, Oportunidades, pues, porque mi suegro oportunidades. cambió, po. No, mi suegro no, después Nunca que había no, vendido nunca nada. había vendido y salido, le costaba, y después era su mundo andar afuera, po, vendiendo empanadas, y vender empanadas chilenas allá, po, ¿cachai? claro. Y entonces uno entiende ahora, por eso nosotros tenemos buen entendimiento, ¿cierto? Y buena empatía con los extranjeros, Con los extranjeros. Pues. porque nosotros fuimos extranjeros, ¿cierto? Esa crisis nos obligó a nosotros a retornar allá. Y A llegamos a Ciudad volver a del Este, Paraguay. ¿cierto? Sí. Nos fuimos a Paraguay. Pero, ¿cómo se comunicaron acá? ¿Cómo fue la decisión desde acá de irse para allá? ¿Les mandaron los pasajes? ¿Se montaron la No plata? sé cómo fue el llamado que hizo mi suegra, pero mi suegra se fue y dijo, cuando ya estemos instalados, ustedes se van, y se fueron mis cuñados, y después nos fuimos, nos dejó la tele a color para venderla. Ah, ¿Te acordás? La tele a color, Sí, porque éramos los únicos que teníamos tele a color, pero era para venderla para el pasaje. claro. Y nos fuimos en auto. sí. ¿Cómo en el auto de quién? En auto, en un tipo que hacía viaje, A pero en Paraguay. auto nos fuimos en un Volvo, en un Sí. Volvo, y fue Largo el viaje. largo el viaje, porque con dos niños, imagínate las cosas que hacíamos, porque Sí. Claro. iban en brazos casi los dos, po, el Davidito y la Es que Shlomi, el Volvo el tenía, Volvo. tenía atrás Claro, como tenía, acondicionado para que fueran los niños. claro, tenía un maletero que lo abría y se transformaba en asiento, Ah, y que hay mirando para atrás en el Volvo, y nosotros íbamos Y ellos, al claro, frente. iban ahí. O a veces también me cambiaba yo para Cambiaban, allá claro. y para acá, porque había una señora también. Y había una señora que quería devolverse, que tenía miedo cuando bajamos Caracoles. Y nos fuimos por Caracoles. Caracoles. Y después bajamos y ahí, señora, yo siempre me acuerdo la respuesta. Señora, yo fui chofer de Fórmula 1. O sea, ¿qué significa esa cuestión? O sea, sí sé, pero ese era el consuelo. Y después le faltó plata en la mitad, ¿verdad? Le faltó plata a la benzina, al que no llevaba. No, no me acordaba de Sí, eso. le faltó plata a la vecina y pasó y para allá fuimos aprendiendo, porque lo aprendimos en la primera ida a Paraguay, las cosas para allá se llaman diferentes, po. claro. Aquí los gomeros, ¿qué son? ¿Qué es un gomero acá? Una planta. Una planta de interior. Claro. ¿Y allá qué son los gomeros? El que saca la rueda del auto. Claro, Ah, los claro. gomeros son los que, Los que parchan las gomas que son los neumáticos. Y pasaron ahí, se consiguieron plata uno y después miró y dijo, ¿alguno de ustedes tiene plata? Y yo me acuerdo cuánto llevaba. Yo llevaba 20 lucas. Ya. Pajarón, En ese tiempo. encima, 20 lucas era plata. Sí. Ya 20 lucas y la llevaba en plata chilena más encima. Y Mm, me dijo, ¿por qué no me prestáis las 20 lucas para echarme benzina? Ah, no Y me se, la, acuerdo y se las de presté, pues sí. Qué ¿Y increíble. cómo me las vas a pagar? ¿Cómo te claro. encuentro? Pues si no hay... No, me dijo, tenés que ir a la oficina del consulado y ahí te las voy a dejar. Ya. Y yo con confianza le voy a hacer las ¿Y? 20 lucas. Las fui a cobrar no sé cuántas veces hasta que yo creo que como la viuda del juez injusto, fui tantas veces a la Claro. oficina del cónsul que ni siquiera lo conocían, pues. Yo le dije, pero soy un chileno que hace viajes, me dijo que le prestara plata y que aquí me la voy a dejar. Bueno, se la vamos a dar. Me dieron las 20 lucas. Mm. En guaraníes. Pero nosotros después de ahí nos fuimos a Ciudad del Este. A Ciudad del Este, pues. Y en Ciudad Y del no sé, Este era. había consulado en Ahí Ciudad me del dijo que Este. las cobrara, pues, Ya, ya. en la oficina consular ¿Por que qué? estaba en Ciudad del Este, por eso que no era la embajada, era una oficina del consulado, porque como estábamos cerca de la frontera de Brasil, había una oficina Ya. consular ahí, y Ya. ahí a cobrar la plata yo, pues. Pero cuando llegamos a Asunción, ¿verdad? Sí, pues pues, llegamos a a Asunción y de Asunción ahí tomamos el bus hacia... y tomamos un bus para allá. que eran Ah, ¿cuántas horas más? Eran Sí. 6 horas, parece, hasta la Ciudad Claro. del Este. A Ciudad del Este. Y sí, Sí. ahí descansamos en Ciudad del Este, en la casa de mi mamá, y ahí estuvimos viviendo otro tiempo.
Ahí ya me acuerdo un poco porque ya me acuerdo de tía Tú, Lilian, sí, porque del tú camión estabas- Goliat, que hacían regalos para que creciera. Sí, sí. Sí, le Sí, porque regalaron para pasamos Navidad, porque pasamos una Navidad Navidad y allá y la Lilian fue la inventora de eso porque era un sí, camión la y dijo, Lilian no, hizo eso. este camión se riega y va a crecer, va a ser un Es camión que el grande, David quería un camión grande. grande. Quería Y que lloraba, porque grande, yo el quería un camión fuera camión grande. grande. A lo Dieguito, no, quiero que esta camión sea grande. Entonces ella vino y le dijo, no, pero es que tenéis que regarlo y después va a crecer el camión. Y este lo regaba. Pescaba la manguera y... Ahí me Regaba el entretenía. camión. Ese era mi juego de chico. Oye, le celebramos 25 años de matrimonio Sí. a tus papás allá, po, Sí. en esa cuestión. Ahí fue, El pues. Marco hizo y oye, hay que celebrarle ya, invitamos a unos chilenos que hayan allá Otro pastor y a otro también. pastor y nosotros siempre en la iglesia, siempre. Siempre. Nunca hemos ido a otra, menos a fiesta, yo no fui a fiesta, de que no me estoy haciendo el santo, pero es que fue así, po. No fui a fiestas mundanas, nunca bailé, la Leida tampoco, y ya pues y mi suegro que ya como ya tenía más perso, vino y se consiguió una, como estábamos allá, no hay música, pero se consiguió un cassette de la Sonora Palacio, Mm. y puso el cassette de la Sonora Palacio y Davidito salió a bailar. Oye, bailaba bien. Y bailó cumbia Bailó delante cumbia de todos chileno. y todos los chilenos alrededor mirándolo como él. Y más encima la radio estaba en el sol y se paraba con la radio encima de los pies y le daba el galeón español, llegó y para Y allá él y después para bailaba. acá y todos los pasos los hacía y la gente se Era reía. versátil. Era, sí, artista de chiquitito. El chiquitito. Pero fue nuestra vida ya distinta, diferente, porque Ahí estuvo más relajado porque tenía las empleadas. sí, Sí, es que a mi suegra con sus negocios le iba bien. le iba Le bien. iba Siempre bien, tenía tenía. una señora que ayudaba a hacer el aseo que era pariente de la Zuni, una tía de la Zuni. Sí. La Sí, Creusa. no, 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 ah, después llegó la después Cruz. llegó la Creus. Y esa señora era, y mi suegro era gracioso, decía, quiero 2 tostadas para tomar tecito antes de ir a vender empanadas. Y ella vino y lo calentó nomás, po. Y mi suegro, tan simpático, ¿quién quemó el pan? Y el pan estaba blanco. Y la paraguaya, y yo nomás quemé. El pan estaba blanco. Y después de eso vino a ayudarle La Creusa. una la brasilera, Creusa. Oye, tremenda la niña esa. Era Muy limpia, muy hacendosa. limpia, Ella, sí. ella era genial en realidad porque tiene que haberse levantado muy Muy temprano para tener temprano, todo o sea, listo. atendía hasta la Magdalena. No, es que era genial. Hoy se se pasó el pasó. pollo que se paró con el cogote. Que yo, como me crió mi abuela y sabía matar pollos, po. La Entonces, gallina. claro, mi suegra crió varias gallinas. Mucha gallina. Vamos a comer gallinas. Entonces, ¿por qué se matan unas 2 gallinas? Y había un lavadero y las poníamos ahí. Y le cortaba aquello y se desangraban ahí, po. Ahora los animalistas me demandarían, pues. Entonces, unas 2, no sé cuántas matamos ahí, pues. Es que en ese tiempo, cuando hicimos nosotros, le celebramos los 25 años a mi Ahí era mamá, la cuestión. claro, Ah. con la Lilian, sacábamos a gallinas escondidas para matarlas y para que no se dieran cuenta mi papá y mi mamá que que estábamos haciendo Ah, ya. para hacer la cena, Sorpresa. claro, Claro. sorpresa. Entonces las matamos y las dejamos en el lavadero. Y de repente la gallina se para con el cogote todo Sí, parecía zombie. y saltaba por todo. Arrancando de la gallina que volvió de ultratumba. Había Bueno, resucitado. son cosas divertidas para nosotros, ¿no? Pero Sí, bueno, para matar las gallinas siempre ha sido divertido. Sí, divertido fue eso, pero el lenguaje, las costumbres, las comidas, pero uno se acostumbra, po. Y ahí después hicimos hartas cosas para vender ahí también, ¿cierto? Y ahí Pero- eso era como para sobrevivir, pero ¿y en el ministerio y cómo Yo, le- claro, ahí me fui A la iglesia central a la donde iglesia está el central donde el Bobadilla. pastor Bobadilla, que dicho sea de paso, allá presentamos el Lomi. Ah, Mm. Claro, el Lomi no lo presentamos, la Lomi fue presentada ya en Paraguay. Y los testigos eran ¿quién? La La Lilian. Lilian y mi papá. Y explica eso presentar porque a lo mejor hay gente claro, nosotros en vez de bautizar los niños los presentamos y llevamos 2 padrinos.
que uno era mi suegro y la otra era la Lilia. Y allá presentamos a la Shlomit, y ahí yo le ayudaba a ese pastor, pues, y de ahí él como tenía una iglesia en nuestro pueblito que se Franco. llamaba Puerto Presidente Franco. Abreviado los paraguayos le dicen Franco, ¿no? Puerto Franco. Y allá íbamos nosotros a hacer cultito, a hacer una reunión con la filia y después al final nos nombraron allá pastores. Allá fue cuando nos nombraron pastores, y allá empezamos. Ya. Sí, empezamos, pero era muy diferente. Lo dejamos para lo otro ese Y porque hacíamos nosotros queríamos, nosotros teníamos el error que cometen muchos, queríamos culturizar en vez de evangelizar. Ah, ya. Entonces, claro, nuestras costumbres, por lo que nosotros estábamos acostumbrados que se hacía acá, queríamos hacerlo allá, y la Y allá cultura era de allá diferente. es diferente, es distinta. Entonces, todas las prácticas nuestras allá no funcionan, pues no sirven, no es lo mismo. Claro. ¿Cachai? Entonces, tuvimos que aprender, pero nosotros aprendimos ahí, pues en el camino aprendimos todas esas cosas, que no teníamos que hacer ciertas cosas que hicimos allá. Claro que sí. Bueno, pero buena ahí entonces, buena ida a Paraguay. Sí, le sirvió sí, para el- sí. Siempre fue bueno porque nosotros aprendíamos mucho y nos servía porque lo hicimos distinto, pues, Sí. lo hicimos Y distinto. además que en Ciudad del Este era como divertido igual porque habían de todas las nacionalidades. Habían coreanos, Sí. habían chinos, hay árabes, Árabe. hay hindú, hay de todos los países estaban Sí. en esa ciudad. Había. Y eso lo hacía como atractivo el Ah, asunto claro. de Paraguay. Era Y más mucha cosmopolita. gente de Brasil venían. Nosotros miramos en la Sí. mañana temprano a ver cómo va a estar el centro de Ciudad del Este. Mirábamos hacia donde estaba el puente de la amistad, y lleno de buses buses, brasileros y de buses. Argentina. Entonces, ya veíamos que había mucho movimiento. Mucho movimiento. Y de verdad que era bonito, a mí me gustaba. Estaba Me, bravo. gus- me gustó Ciudad del Es Este. que era diferente, y había Sí. casas comerciales de lujo, Sí. bonitas, Sí. se llamaban loyas allá. Y los lenguajes, pues ahí yo me di el trabajo de aprender portugués. O portoñol, si quieren, algunos que dicen que no hablo muy fluido, pero Pero se comunica. todavía me comunico, se me quedó grabado el portugués, muy lindo, me gusta el idioma, y puedo falar con algunos, y sí, pues, porque la verdad que todo era en portugués, pues. Sí, La todo. tele. La tele, todo todo era era en portugués, y cuando vendéis también, pues portugués. Y si alguien podría nombrar de las personas que pude estar allá, con las personas que me pude encontrar, fue con un pastor, Daniel Bobadilla, que la verdad que ellos se fueron de misioneros también allá y se quedaron allá, y nos encontramos allá en Paraguay nosotros. Fue bonito con el Era pastor Daniel chileno. Bobadillo. Sí, Ellos eran chileno. chilenos, Sí. inclusive eran de Limache, Ah, así que yo me conocía Ah, desde que estaba nací. chica. Claro. con claro. toda su familia. Entonces fue algo bonito de compartir con ellos también, y en muchas ocasiones también nos apoyaron. Sí, Sí, nos apoyaron sí. bastante. nos Mira, apoyaron. ahora esta alarma significa solamente una cosa. ¿Qué significa que vaya a iluminar? Eso. ¿Qué hay que hacer? Bueno, Suscribirse y apretar la campanita. Entonces denle like a Sí, denle like, suscríbase para que reciba las notificaciones, y son muy bienvenidos a esta travesía que iniciamos con mi señora esposa, que se llama ¿cómo se llama? Y Vivieron Felices. Podcast. De nuevo, ¿cómo se llama? Y Vivieron Felices. Podcast. ¿cómo se llama? Lucas? Y vivieron felices. Muy bien, muchas gracias. Denle Bueno. like. Nos despedimos entonces. Sí. Chao. Chao. Chao, chao, hasta la próxima.